vamos a seguir con lo que sería la electrónica, ¿no? Y vamos a pasarnos esta vez a lo que es la simbología electrónica dentro de un circuito electrónico, ¿no? Todas las simbologías en las cuales se la veis representando a cada componente electrónico. Así que voy a apagar mi cámara para no tener mucha latencia. Ya, comencemos. Ok, perfecto. Bueno, dentro de la electrónica, los componentes más utilizados son, como el día de ayer lo vimos, vamos a irnos con el primer componente, el más utilizado y el más conocido son las resistencias. ¿Dónde estamos? Las famosas resistencias, ¿no? Como ya nos vimos, estuvimos hablando un poco de ellos, ¿no? Las resistencias. Existen un sinfín de resistencias. Puede haber resistencias fijas, pueden haber variables, variables. También existen resistencias especiales, ¿no? O ya que trabajan como sensores o de alguna forma algo así, ¿no? Podemos clasificar de esas dos formas. Las resistencias fijas, estuvimos mostrando el día de ayer en el Tinkercad. Listo. Nada más conocidas son estas resistencias. Los han debido ver en varios aparatos electrónicos, en aparatos, ya sean televisores, radios, celulares. En los celulares llevan resistencias del tipo SMD, ¿no? Aquí tenemos una resistencia, la cual, para ya evaluar una resistencia, se hace la lectura por colores, ¿no? Esto lo veo copiado. Y más tanto vamos a sacar los valores de por color. Bueno, a ver. Sería una resistencia fija. Una variable sería un potenciómetro. Aquí, por ejemplo, vemos un sinfín de potenciómetros. Pues la más común es la que voy a sacar ahorita en imagen. Y también existen de tipo Kimpot, o más pequeñitas. Hay potenciómetros que son de alta precisión y va a variar su valor en base a lo que vayamos a necesitar. Pero las más manejadas serían estas. También hay estas de forma lineal, hay deslizantes, logarítmicas y todas esas cosas, ¿no? Los potenciómetros. Y, por ejemplo, aquí podemos ver un sinfín de potenciómetros, ¿no? Por ejemplo, hay un potenciómetro y todas esas cosas. Un potenciómetro mayormente tiene tres pines. Esto se explicó cómo trabaja un potenciómetro, las variables y las especiales. Pueden ser de temperatura, pueden ser en base a la luz y todas esas cosas, ¿no? Pueden ir variando. Una resistencia, por ejemplo, esta, las no lineales, ¿no? Los varistores, NTCs, PTCs, LDRs. Ya. Eso lo voy a copiar. Veamos cómo está. Bueno, aquí tenemos una resistencia fija, ¿no? Esa es su forma física y su simbología, la que está por debajo, ¿no? Como les iba comentando el día de ayer, que es en forma de una sierita, ¿no? Y la otra que sería en forma de un cuadrado, de un rectángulo con dos patitas, ¿no? Y estas fijas, la lectura desde una resistencia se la hace con una tabla de colores. Aquí vamos a poner lectura, lectura de una resistencia, perdón, de cuatro bandas, ¿no? Ya. Una resistencia de cuatro bandas es como si va la que mostraron acá. Imagen voy a volver a pegar, ¿no? Podemos ver.
El día de él se explicaba que una resistencia eléctrica es la que se opone al paso de sus electrones y todas esas cosas, ¿no? Y aquí su simbología sería esta. Esta es su forma física. El símbolo sería el de abajo, ¿no? Su simbología. Simbología de una resistencia fija, ¿no? Existen de 4 bandas, de 6 bandas, de 8 bandas, de 4, 5 y 6, ¿no? Pueden haber más, sí, pero la más quizás son 4, 5 y 6, la más comunes de encontrar en el mercado. Y esto se lee de la siguiente forma. Hay una tabla de colores. Vamos a el PDF. No, es esto de acá. Aquí está. No, aquí tenemos el PDF. Mm, Debe ser en la parte de arriba, si no me equivoco. Vamos a ir buscando. No sé si en aquí mostraba cómo leer una resistencia. Creo que no me recuerdo. Creo que no me explica, ¿no? Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Bam, 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 bam. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, nos quedamos acá. Entonces pasemos directo al aquí. Resistencia. La tabla de colores. Ya está. Ya está. Perfecto. Esto está mejor. Tiene más nitidez. Una resistencia se le puede encontrar el valor, por ejemplo, a cada cosa tiene un valor, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un objeto, llega a pesar 1 kilo, 2 kilos, o en litros o algo así, ¿no? Y para eso utilizamos una medida. Y en este caso, para hallar el valor de la resistencia, por ejemplo, las resistencias tienen unas franjitas, ¿no? Entonces, podemos ver, tiene unas franjitas. Por ejemplo, la primera es de color café, la segunda es de color rojo, la tercera es de color negro y la otra es de la tolerancia, dice, ¿no? Vamos a pegar acá. Como pueden ver en esta imagen, una resistencia, por ejemplo, esta es de 4 bandas, donde, ¿cómo hago la lectura? Si se dan de cuenta entre esta resistencia, la primera empieza siempre de color y en la última me dice que es, por ejemplo, en acá lo puedo ver que es de medio de color doradito, ¿no? En esta parte, bueno, en esta parte es de color, ¿no? De color dorado, más o menos en esa parte en la imagen, ahora que podemos verlo, ¿no? No tiene, no me muestra. Entonces, ¿dónde está? ¿No? Esta sería la final. Siempre la va a ser la final donde sea, ya, esta puede ser de color dorado, plata, rojo, o otro color. Por ejemplo, aquí es igual de color doradito, ¿no? Puede variar de color, puede ser en colores medio, vamos, plata, les iba diciendo, pues es rojo, podría ser, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí una placa electrónica de un televisor, una más antigua, esta de acá, ya sea un televisor o una radio, todos los aparatos electrónicos llevan resistencias, sin excepción, hasta nuestros celulares, ¿no? Solo que de los celulares es del tipo SMD, que ya son ya de tecnología superficial, ¿no? Ya no es como estas de acá donde sean, ya se los podría desoldar y sacar algo fácil de manipular.
de tipo superficial. Está mucho mejor. Vamos a ver. Mm, Hay buena calidad de imagen. Ajá, aquí está en buena calidad de imagen. Mientras va buscando. Una buena definición para poder ver los colores, todo eso, ¿no? Tan, 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 tan. No hay buena calidad de imagen. A ver, no tengo, sí tengo, sí, ven esto. Imagina que está llamada. Esto está perfecto. Aquí voy a cambiarlo. Voy a copiarlo. Ahí podemos ver un circuito, ya un circuito electrónico de un televisor, ¿no? Por ejemplo, dentro de todo esto están los... Aquí tenemos, por ejemplo, un capacitor. Un capacitor. Ahorita que nosotros estamos llevando son resistencias, ¿no? Y aquí les muestro una resistencia en toda esta fila, ¿no? Vamos viendo la resistencia. Vamos viendo la resistencia. Como pueden ir viendo acá en la imagen, a ver, no sé si lo puedo ampliar más. Por ejemplo, estos terminan en plata, ¿no? Ahí te lo van a ver. Por ejemplo, esta aquí es en dorado, ¿no? La final, doradita acaba. Y en estos otros acaban en plata, en plomo, este que sería en plata, plateado, silver. ¿No? Aquí pones el plateado acaba, aquí en la final en plateadito, plateadito, aquí está plateadito, plata, plata, ¿no? Si no es plomo, ay, solo tengo el color plomo, pues estoy poniendo plomo. En esta resistencia de la misma forma. Aquí podemos ver que acaba en color dorado, este está el dorado, ¿no? Siempre la final va a ser plata o dorado o algún rojo. Ahora, ¿cómo hago la lectura de estas resistencias? Tengo esta distancia de acá, ¿no? Donde nos dice lo siguiente. La primera, la primera franja es la primera cifra. La segunda franja es la segunda cifra. Y la tercera franja, que es el de color negro, es el multiplicador. En las palabras, ¿cómo hago la lectura de todo esto? Me dice que la primera franja es una cifra. ¿Dónde está? ¿Dónde tengo el color? Aquí no tengo... eh, mm, acá más o menos. Yes. Por ejemplo, la primera franja es de color café, ¿no? Es de colorcito café. Aquí vamos a poner, vamos a leer el valor de resistencia. Primera franja es café. No está compartiendo la imagen, disculpe. ¿Se logra ver mi pantalla? Oh. Sí, vemos normal su pantalla. Sí, está normal. Ok. La segunda franja, dice aquí segunda cifra, ¿no? Que es de color rojo. Así que iba a poner aquí rojo. Café, rojo, ¿no? Y la tercera franja, el multiplicador, que es de color negro. Que van a tener aquí igual vuelta en negro. No, no hay ningún problema. Entonces vamos a explicar cómo le haré el valor. Perdón.
es el negro. Y por último es el dorado, ¿no? O oro puede ser, no hay ningún problema. Yo le voy a decir que es el dorado. Vamos a decir oro. Así que el último dice que es la tolerancia. Bueno, la primera franja es de donde se toma el primer valor, ¿ok? ¿Dónde está mi valor? Aquí está. La primera franja es el valor, ¿ok? Aquí hay una tabla. En la primera banda, dice, ¿no? La primera franja, ¿no? El café, ¿cuánto vale? Vale 1. En negro vale 0. Aquí me dice que rojo vale 2, ¿no? En espacio, aquí me muestra 2. Naranja vale 3. Amarillo vale 4. Verde 5. Azul 6. Morado 7. Gris 8. Blanco 9. Ah, lo del mío, el primero, ¿qué color es? Café. Así que anoto aquí. El café vale 1. Anoto, ¿no? 1. ¿Y el rojo cuánto vale? El rojo es la segunda franja, me dice. Voy al segundo. Segunda banda aquí, ¿no? Hay una fila de banda 2, dice aquí. O franja 2. Es el mismo valor, así que el rojo vale ¿cuánto? Vale 2, así que anoto 2. Hasta ahí se vuelve 10. ¿Y el negro cuánto vale? Como el negro me dice que es un multiplicador, de aquí, ¿no? Me dice multiplicador, que es por el valor que se va a multiplicarse. Vuelvo a la tabla y dice que lo debo multiplicar, como es un negro, lo multiplico por 1. Esto se multiplicaría por 1, ¿no? Y el dorado es el margen de error de mi resistencia. Por ejemplo, aquí dice 5%, ¿no? Aquí al final, donde dice la tolerancia. Tolerancia, dorado vale 5%. Le pongo 5%. Al final, ¿cuánto vale esta resistencia? Su valor de mi resistencia es de 12 por 1, sería 12, ¿no? 12 más menos 5%. Por el dorado, ¿no? El 5%. 5%. ¿12 qué? 12 ohmios, ¿no? Esa es su abreviatura de la resistencia, ¿no? 12 ohmios. Este 5%, ¿a qué se refiere? ¿Qué tal si mi resistencia hubiese sido, digamos, de 100 ohmios? Con la tolerancia me dice que puede ser con el más menos, aquí digamos, más menos 5%. Mi resistencia, su valor máximo va a ser 105. Su valor máximo, ¿no? Que puede llegar a ser por la tolerancia. Y su valor mínimo tendría que ser 5%, 95 ohmios. No tiene que ser ni mayor ni menor a esos dos datos. En caso de que varíe mi resistencia en esos rangos, quiere decir que la resistencia está mal. Así es como se hace la lectura de una resistencia. Pasemos al segundo ejemplo. Esta resistencia de acá, del ejemplo que tenemos, ¿no? Con esta practiquita más y una más luego practicamos y pasamos a lo que es siguiente. Aquí dice primera banda, aquí arriba ya me muestra el resultado. Bueno, la primera banda, ¿qué color es? Rojo. ¿Rojo cuánto vale? 2, anoto 2. El siguiente, ¿qué es? Rojo, anoto 2. El siguiente, ¿qué es? Café. ¿Café cuánto vale? Vale, 1 como es el multiplicador, lo tendría que multiplicar por 1. por 10, ¿no? Aquí me dice, mira, banda 3, multiplicador. El café se multiplica por 10. Por 10, ¿no? Y el dorado, porcentajes Colegas, de... perdón, Brian, colegas, por favor, al ingresar tendremos el micrófono apagado para no perjudicar la transmisión. Muchísimas gracias. Continuamos, Brian. Continuamos. Ya. Gracias. Ok. El segundo vale, perdón, el cuarto, que es la tolerancia 5%, ¿no? Por lo que es dorado. Ahora, a veces a muchos niños se les hace muy complicado estar multiplicando y yo les digo lo siguiente. El primer valor, su valor de esta resistencia al final sería 22, ¿no? Y el otro sería
Como multiplica por 10, como el café vale 1, en si 22 por 10 sigue siendo 220, ¿no? Pero yo les digo, si es, digamos, X rojo, si vale 100, como el rojo vale 2, les diría que anoten dos ceros, pero como el café vale 1, para no estar multiplicando, les digo que anoten un cero. Es lo mismo que multiplicar 22 por 10, ¿no? Sería 220, y lo anotan ahí un cero, y con eso se hace 220 ohmios. Ahora, si esto hubiese sido un verde, les diría que anoten 5 ceros, y si eso ya se hace 2 perdón, 2, sí, 2.202 millones, ¿no? Y aquí levantaría un cero, con eso se hace 220 ohmios, ¿no? Más menos 5% por el margen de error del dorado, ¿no? Así es como se haría una resistencia. Ahora, de estas de acá, vamos a ir, por ejemplo, esta resistencia de acá, ¿ya? Puro en café son. Esta la vamos a resolver, ¿no? Como les dije, la última. ¿El café cuánto vale? ¿Me podrían ayudar? Bueno, creo que nada. Ya, el café vale 1. Aquí voy a anotar un 1. Es la primera banda. La segunda banda, ¿cuánto vale? Es el negro, ¿no? Y el negro vale, vamos por colorcitos mejor, para que se entienda más fácil. Vale, el café vale 1. El negro vale, según esta tabla de colores, el negro vale ¿cuánto? En la segunda banda, el negro vale 0, ¿no? El negro vale 0. Solo cuando multiplicamos se multiplica por 1, ¿ok? El negro vale 0. Aquí anoto el 0. Este ahí son 10 ohmios. Ahora, como el tercero es el multiplicador, y mi resistencia de acá es de color rojo, se debe multiplicar por 100. Pero como acabo de repetir, para estar multiplicando y todo eso, a veces se tarda mucho, la anotamos dos ceros, ¿no? Esto sería, será más bonito, 1000 ohmios, ¿no? Con un margen de error de ¿cuánto? Como era dorado, más menos 5%, porque del dorado les dije que es el 5%. Después, si fuera la tolerancia en color café, puede ser 1%. Si fuera de color rojo, sería 2%. Si fuera verde, menos, perdón, 0.5%. Ahora, si fuera plata, como en este caso de estas otras resistencias de acá, si fueran en plata, su margen de error sería ¿de cuánto? De 10%. ¿A qué se refiere con esto? Que mi resistencia no es tan precisa, si su margen de error es muy alto, no es la que realmente debería de ser, ¿no? Aquí dice plata 10%, no es tan precisa la resistencia. Si fuera de 100 ohmios, su valor sería de 90 a 110, en sí ya varía su valor que necesitamos una resistencia. A eso nos referimos con el margen de error. Ahorita cuando si iría a una tienda electrónica, no le puedo decir, me vende una resistencia de 1000 ohmios, ¿no? Y como sigo hablando ya de los múltiplos y múltiplos, si no recuerdo, prefijos, para cada uno de estos utilizamos es que el 1000, ¿cuánto vale? La anotamos con un kilo ohmio, ¿no? Le decimos, me vende una resistencia de un kilo ohmio, ¿no? Ya con esto ya nos venden esta resistencia de color café, negro, rojo. Y así es como se hace la lectura de una resistencia. Pasemos a la siguiente resistencia. Hasta aquí de las resistencias, ¿alguna pregunta de lo que sean las resistencias fijas? Antes de que pase a las variables. Una consultita, buenas noches. Buenas noches, ¿sí? Entonces, cuando ya pasa la resistencia de su valor de 1000, se lo menciona con kilo ohmio. Exacto. Si Ah, ya. pasa de los 1000, sería un kilo ohmio, ¿no? Si pasa de los 1 millón, ya se representaría con un mega ohmio, ¿no? Con la tabla de los múltiplos y submúltiplos, ¿no? De kilo, mega, giga, y también así te lo puedes deducir, ¿no? Microohmios o nanohmios, pero no existen resistencias en bajos valores, siempre es desde 1 ohmio hacia arriba. En los capacitores sí hay veces de
¿cómo es? Microfaradios, nanofaradios y todo eso. Así que es más importante, ¿no? Y lo mejor Sí, es sí. simplificarlo de esa forma. Perfecto. Ok, Ya. muchas gracias por la aclaración, Entonces, profe. nada. ¿Alguna otra pregunta más? Ya, bueno, creo que no hay. Eso ya son las resistencias fijas. Les dejo la tarea y pasemos a las resistencias variables, ¿no? El día de hoy les estaba comentando las resistencias variables. Podemos encontrar con los que reducimos el volumen, aumentamos el volumen de los equipos de sonido, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas las podemos encontrar en cualquier lado. ¿Dónde estamos? Por ejemplo, aquí hay tres tipos de resistencias variables. La primera, por ejemplo, tiene tres patitas, el potenciómetro. Aquí me refiero con resistencias variables. Como las fijas tienen un valor fijo de 1K, una resistencia variable va a variar su valor, no va a ser fijo en sí. Si tengo un potenciómetro de 1K, puedo variar su valor desde los 0 ohmios hasta los 1000 ohmios, ¿no? Por ejemplo, a ver, una imagen más explicativa. Esta me parece mucho mejor. Giro horario y más resistencia. Giro antihorario, menos resistencia. Ya, más está más explicativo y más. Ah, no, está de acá. Este está mucho mejor. Hasta aquí serían las resistencias fijas. Ahora pasemos a las resistencias variables. Esta es una resistencia variable. Por ejemplo, aquí podemos ver de tipo deslizante, que está al lado de, de su simbología. Su simbología sería... Me confundí. Simbología. Aquí tenemos su simbología de la resistencia, ¿no? En la anterior resistencia solo eran de dos patitas, ¿no? La primera... Cuando la primera patita era acá, ¿no? En la, fija aquí uno y uno a la final. A la final tenía uno. Al final tenía en esta parte, ¿no? Sí, uno solo, ¿no? De la siguiente forma era una resistencia fija. Ahora, en una variable, en el medio ya tiene una flechita que apunta hacia el medio, haciendo referencia que tiene un pin extra más, de esta forma. Con esto nos hace dar lo siguiente. Esta es la primera patita, el 1, el 2 y el 3, ¿no? En un potenciómetro sería 1, 2, 3. Bueno, aquí va de la misma forma. Aquí no se logra ver bien, pero está bien, está por este lado o no lo logro bien en esta imagen, podría ser en esta, pero esto casi no se maneja mucho, esto de acá. Esto no se logra utilizar, más se maneja este tipo de potenciómetros, puede ser en esa forma o en estas otras formas, ¿no? Como está acá. Y aquí sería 1, 2, 3, ¿no? De la misma forma, este es el 2, este es el 1 y 3, ¿no? De la misma forma, 1, 3, 2. En acá te muestra cuál es el 1, el 2 y el 3. Te muestran, tiene unos numeritos ya que te explican dónde están cada uno. Donde el 1 es la primera terminal, el segundo es la terminal, nos dice, ¿no? El primero es la primera terminal, ¿ok? El segundo es la terminal que va a variar el valor. Y el tercero es la tercera terminal. Ahora, teniendo en cuenta que tengamos, digamos, un ohmetro, el ohmetro es para medir la resistencia, ¿no? Por ejemplo, para medir voltaje utilizábamos el voltímetro. Y para medir una resistencia se utiliza el ómetro, que es para medir ohmios, ¿no? Ahora, en base a lo que vayamos moviendo la perilla, ya sea en sentido antihorario o en sentido horario, ¿ok?
que sería hacia el lado de las manecillas del reloj, ¿no? Vayamos moviendo, va a variar la resistencia. Como se iba comentando, que si tenía una resistencia de 10K, que comúnmente se utiliza de 10 kiloohmios, que sería de 10.000 ohmios, en base a lo que vamos a ir moviendo, por ejemplo, supongamos que aquí tengo 0, aquí tengo hasta acá, hasta aquí digamos que es los 10K, ¿no? Vamos a 10K, ¿ok? Y a su mitad sería los 5K, ¿no? Esta es una lámina interna que tiene, internamente una laminita, y en base a lo que se va moviendo esta perilla, por ejemplo, acá podemos ver, ¿no? Terminal así va conectada. Acá tiene una laminita, ¿no? Una perillita. Esta perilla tiene como una lámina que hace un contacto con la lámina de abajo. La que dice un material resistivo, ¿no? La que hace un contacto. En base a lo que hace ese contacto, por ejemplo, si es que esta, por ejemplo, en acá está en esta parte hecho contacto, está entre el 5 y el 10, su valor sería aproximadamente unos 7 kiloohmios, ¿no? Pero si quietas, si yo quiero que esto sea solo de 5 ohmios, entonces tiene que ser contacto casi a la mitad, esta perilla, ¿no? O sea, aquí el contacto haría, y con eso obtendríamos lo que serían los 5 kiloohmios, ¿no? De la misma forma, si solo quiero, digamos, un K, lo traigo más hacia, más hacia el sentido antihorario para que vaya disminuyendo la resistencia. Aquí ya me va a dar un kiloohmio, ¿no? Y así, si bajo de un kiloohmio, aquí ya puede ser, digamos, 100 ohmios, 10 ohmios. En base a lo que va a ir variando, moviendo esta perilla, mi valor se va a ir afectando. Y esto igual, así, esto con las palabras se va a ir moviendo, más hacia acá, ¿no? Así se va a ir moviendo. Aquí puede estar como unos, ya digamos, los 10 ohmios o los 1K, ¿no? 1K. Si esto viene más a este lado, ya hasta casi aproximadamente a los 9K, a los 10K, ¿no? Por eso se dice variable, porque es la terminal que se utiliza esta y esta otra, ¿no? Con esas dos. Para poder utilizar esta con esta. Siempre está, el medio es el común, ¿no? Este es su común con el que va a trabajar con el lado izquierdo o bien va a trabajar con el lado derecho. Y así ya depende de nuestro circuito con cuál vamos a ir de mano. Pero en un circuito mayormente lo que hacemos es utilizar de la siguiente forma, este circuito, donde la primera resistencia, aquí tengamos una resistencia variable, voy dibujándolo, ¿se entiende bien? Listo. Les dije 1, 2, 3. Lo que utilizamos en un circuito es de la siguiente forma. El primero lo conectamos en GND, que hago referencia al negativo. Y el segundo va al positivo. En otras palabras, como vamos a trabajar con el Arduino, trabaja a 5 voltios, ¿no? A 5 voltios. Y este de acá sería la señal. Esto es una señal. Una señal del tipo analógico, ¿no? El tipo analógico, que varía su valor. Que esto va a ir conectado a un, por ejemplo, a un microcontrolador, ¿no? A un microcontrolador, vamos a decir, ya sea un PIC, un Arduino, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser un PIC, como les digo, un PIC, puede ser un Arduino, cualquier microcontrolador, cualquier mic no se le pone entonces. No me importa, no afecta en nada. Mic o un microcontrolador, vamos a decir, ¿ok? ¿Por qué? Porque en base a lo que vamos moviendo esta perilla va a ir variando. Por ejemplo, si aquí había unos 0 voltios, aquí tengo los 5 voltios. En base a lo que va a ir moviendo, este voltaje va a ir variando. Pues aquí 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4, llegar hasta 5, ¿no? Y en base a eso puedo tomar los datos de algún sensor, o en base a esto puedo mover algún motor, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como funciona, digamos, internamente un potenciómetro. Y esto sería su simbología, ¿no? Aquí, como lo hemos podido ver, la simbología de mi potenciómetro, ¿no? El primer pin, segundo pin y el tercer pin. El segundo, que es para la salida de la señal o salida para algún circuito electrónico. Después existen las resistencias especiales. Existen un sinfín de resistencias especiales y lo van a ir averiguando. ¿Dónde estamos? Ya. Ya.
Ok, ahí tenemos una resistencia especial. El primero es un, si no me equivoco, es un varistor. Y los demás son sensores de temperatura, el NTC y el PTC. El NTC es un sensor de temperatura que trabaja en negativo. Si una señal negativa me va a generar. Y el PTC es del tipo positivo, ¿no? Pues dice PTC, que la P es de positivo, la N es de negativo. Y el tercero, el más utilizado es un LDR. Lo que más utilizamos para hacer los proyectos. El LDR, ahorita les explico su definición. Lápiz. Mm, Esta de acá. Este componente se llama LDR, donde en español, en inglés se le llama como, no sé, escribiendo bien, light, dependent, ay, no me recuerdo bien, dependent, no sé si estoy escribiendo correctamente, ahí te lo voy a traducir. ¿Dónde está el español? Se le traduce como resistencia dependiente de la luz, donde light es luz, ¿no? Y dependent sería dependiente de la luz. ¿Por qué? Estas resistencias podemos encontrar, por ejemplo, en los, ¿cómo se llama esto? En las luminarias públicas, ¿no? Donde tienen ¿cómo se llama esto? Esta forma de resistencia, ¿cómo se llaman? Foto, fotoeléctrico. No. ¿Cómo se llamaba? ¿No? Se me perdí el nombre, pero esta resistencia va a depender de la luz. ¿A qué me refiero? Si se dan de cuenta internamente, dentro de esta resistencia hay como varias linitas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que a mayor luz puede que aumente su resistencia y a menor luz puede que rebaje su resistencia. Y esto lo podemos utilizar como un sensor de luz. ¿Para qué? Digamos, como una alarma, ¿no? Que cuando ya sea de noche, que digamos que detecta la oscuridad, que active una alarma, ¿no? O digamos que si es que se hace de día, que active, no sé, alguna alarma, o o un mensaje nos puede mandar, o que prenda la luz, o si se hace de noche, que automáticamente, como los luminarios, ¿no? O sea, se hace de noche, automáticamente ya lo enciende la luz, y cuando apenas se hace de día, automáticamente la apaga. De esa forma, un LEDR trabaja. Este LEDR de forma electrónicamente, si se le puede hacer, eh, esto, la prueba, sin necesidad de programar nada de eso, ¿no? Aquí tenemos un LEDR. Está mucho mejor. Okay. White photoresistance, ¿no? Es una fotoresistencia. Está en inglés. Caramba. Vamos a copiar este. No, ahí podemos ver un LDR. En el lado izquierdo su simbología, en el lado derecho su forma física. Por ejemplo, como le da la luz, hay dos flechas, es una resistencia, ¿no? Igual que puede variar, pero como depende de la luz, le entran dos flechitas en su simbología, ¿no? Cuando estamos diciendo que esta resistencia depende de algo para que pueda variar su valor, ¿no? En este caso sería de la luz. Tenemos su símbolo. Y su forma física, ¿no? Podemos ver cómo están conectados el trace y todo eso, ¿no? Y esta es la simbología de una LDR. Más manejado.
Ya, esto más adelante. Chan, chan. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre esas las donde hemos llevado? Porque ahorita va a pasar a otro lado ya. Creo que me preguntas, ¿no? Bueno, esos son las tres tipos de resistencias. Hay un sinfín de Disculpe, resistencias más. antes en valores, a ver el gráfico de valores que hizo. ¿Está de acá? No, no, es otro. El valores. Ah, ok. ¿Esta No, sería? variables, sí. Sí, Estos son sí. resistencias. Por ejemplo, Variables. en el lado izquierdo tenemos resistencias fijas, ¿no? Que os iba explicando cómo hallar su valor. Y en el del medio tendríamos las resistencias variables. Son las que varían en base a una perilla o, por ejemplo, ya sea de, por ejemplo, aquí para un destornillador o que, por ejemplo, es para uno de punta de estrella o en base a algo van variando su resistencia, ¿no? Moviendo una perilla o algún objeto moviéndolo. Como les decía, puede ser de las radios, de los televisores antiguos o donde tenían esos potenciómetros, ¿no? Para variar el volumen. Y las especiales, la más utilizada les iba comentando, que era el DDR, ¿no? Ahí teníamos el NTC, PTC, los maristores, todas esas cosas. Y dentro de este hemos ido reconociendo lo que eran las resistencias. Aquí se estaba explicando, por ejemplo, aquí tenemos una resistencia variable, cómo va variando su valor en base a lo que vamos moviendo la parilla, ¿no? Y su simbología. Y el último que has explicado era del LDR, ¿no? Que es una resistencia ya más especial, que depende de la luz, ¿no? No sé si me hiciste entender. En las variables, aquí me estaba mencionando mencionó en las variables, en su simbología. Sí, ¿Cómo eso más o menos? Como un ejemplo, eso por favor. En, en aquí la está su plaqueta, sí, plaquetas son, ¿no? sí, esta es su simbología en sí, en un circuito, ¿no? En circuito electrónico. No, en la otra que hice como circuito, no sé, 1, 2, 3, estaba mencionando y ahí en unas simbologías había eso. Por ¿Esta de acá? favor, decir. No, en la otra. Mm, En acá Mm, sería, o tres, cuatro, cinco, creo que es en la 12 parece que. A ver, es la 12. no. Y sería la 13, la 14, la 15, la 16 y la 17. Esa es, antecito. Esta. Sí. Ah, ok. En su simbología, cuando decía con Arduino, Ah, ok, ok. con o sea, al conectar con el Arduino, o sea, estos son ¿cómo se dice? Su fuente, su conexión, ¿no? Oh, perdón, disculpa la ignorancia. Sí, sí, sí. Es, Ya, ya. digamos, la forma de conectar un Arduino, ¿no? Pero en caso de que yo no necesite conectar un Arduino, pero si quiero conectar un circuito, lo podemos conectar igual de esta misma forma. Va a variar en base a lo que queramos utilizarlo, ¿no? Pero ahí te estaba explicando, este era como un ejemplo nomás ahorita todo esto de acá, de Mm, cómo le podemos conectar a un Arduino o cualquier otro microcontrolador en sí. Esto es un ejemplo nomás, toda esta ya, parte. ya, ya. Sí, Ya, más ya. adelante lo vamos a ver ya cómo conectar y todo eso, así que no, no habría ningún problema. Ya, ya, listo, gracias, muy amable. Ya. Adelante más detalles lo voy a explicar, ¿no? Cómo lo podemos conectar y todo eso. Ya, es el LED. Ahora pasemos a los capacitores. Está en inglés, pero... No, buscar otro. Ahí está acá. El otro estaba mucho mejor. Listo. Está en inglés, pero todos en español, ¿sí? Eh, mi imagen pestaña. Bueno, ya.
Guardar. Bueno, los capacitores más utilizados en este mundo de electrónica son los de poliéster, cerámicos y los electrolíticos, ¿no? Y también hay de poliéster de filme, película de poliéster y los de tantalium, ¿no? Pero no son tan manejados esos dos. Bueno, ahí les muestro los dos. Mira, Dana, El primero es el de poliéster. Así que el primero es un capacitor de poliéster. Lo vamos a poner. Esto es de color. El primero es el capacitor de poliéster, ¿no? Si lo pueden ver, tiene una forma de una pastillita o algo así. Y dentro de esto ya tienen sus valores dentro del capacitor de poliéster, donde internamente ya nos dan sus valores. No sé si en acá se logrará ver alguno. No, no se ve. Pero en acá en la imagen podemos ver aquí algunos. Aquí, por ejemplo, hay un capacitor de poliéster. Está. Igual un capacitor de poliéster. ¿Y dónde hay otro capacitor de poliéster? No hay. De un capacitor, su simbología de poliéster. Y es de la siguiente forma. Una niñita. Esto es su simbología, ¿ok? Este es su símbolo. Los poliésteres podemos encontrar en todo lado, ¿no? Los capacitores de poliéster. A ver, vamos a buscar otros más para que lo puedan. No lleva ahí su más y su menos para la ubicación, colega. Ya, enseguida le muestro. Un capacitor de poliéster, para que nos un más bonito detalle. No, aquí podemos ver uno con su simbología. Por ejemplo, aquí hay uno donde nos dice que el capacitor es el 104J. La J nos puede indicar la temperatura, el máximo que puede soportar y todas esas cosas, ¿no? Y en sí cada letra tiene un significado en los componentes. Por ejemplo, de este capacitor, su valor es de 104, ¿no? 104J. Y 400 voltios, vamos a copiar la imagen, ¿no? Sería el máximo voltaje que podría soportar un capacitor de poliéster. Lo vamos a pegar acá, pequeñito. Y el otro, donde estamos, su simbología. Mientras esto, ¿no? Aquí podemos ver cómo se lee un capacitor. Y está con su simbología más al lado. Y su tabla capacitor de poliéster en, perdón, tabla de lectura. No me equivoco. Aquí están las tablitas, aquí está, ¿no? Como lo que les iba hablando, por ejemplo, la J me puede explicar la cantidad de tolerancia. Esta de acá está más explicativa, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice 2A. Esto vamos a utilizarlo. Vamos a pegar este ladito. Por ejemplo, vamos a resolver el primer capacitor. Teniendo esta tabla de valores, por ejemplo, aquí dice 104. 104 es, ponemos 104. Aquí estaban 104. Estoy escribiendo. Antes, el capacitor se les representa con el siguiente símbolo, que es el de micro, ¿no? No, perdón. Con la letra F, perdón. Con la letra F.
que es de farads. El científico creo que se llamaba Michael, no se acuerda el nombre. ¿Qué es? Michael Farads, si no me equivoco. Espero que se me diga el nombre del científico. Así es, Michael Faraday, ¿no? En honor a él es uno de los inventores, el que inventa el capacitor, ¿no? En honor a él se le puso el nombre de Faradius, que su nombre era Michael Faraday, ¿no? Y por eso, como utilizamos la letra F para decir que en resistencia será la letra R, ¿no? Y lo simbolizamos con el de ohmios. Para el voltaje era la letra B, para la corriente era la letra I, ¿no? Y como este es un capacitor 104, ya sea microfaradios o nanofaradios, ¿no? Este sería 104 nanofaradios. Meramente nanos vienen los capacitores. 104, la N que es de nano, ¿no? Por lo que estamos explicando el día de ayer, de los múltiplos, 104 nanofaradios. Y al lado me dice que es la J. La J, según esta tabla de valores, la J, ¿qué es? Vamos buscando. ¿Dónde aquí? ¿No? La J es la tolerancia, me dice. La J más menos 5%. Ah, igual tiene un margen de error de 5%. Más menos 5%. Ahora, con esto de la referencia de 400V, me dice que el máximo voltaje en sí, máximo voltaje que puede soportar es 400 voltios, ¿no? El voltaje que podemos conectar a esto tiene que ser menor a 400 voltios. No trabajamos mucho, a lo mucho de esas tomas de corrientes, como si lo explicaran, 220, ¿no? Así que no hay ningún problema, ¿no? Ese es el máximo que se puede exceder. No puede ser mayor a 400 voltios, ¿no? No tiene que ser, porque si no, en caso contrario, se llegaría a explotar el capacitor, llegaría a quemar. Nos dice, no, el máximo que puede soportar en sí es esto. El máximo que puede soportar es 400 voltios. De la misma forma, esto es el capacitor. Aquí dice 104 J, ¿no? 104 J, más menos 5%, ¿no? Máximo voltaje, ¿cuánto dice? Ah, esto soporta más voltaje. Entonces, 630 voltios. Es el máximo que llega a soportar este capacitor. Y así, en base al voltaje, va a ir, el capacitor también su tamaño va a aumentar y todas las cosas, ¿no? Es como leemos un capacitor de poliéster. Y después las famosas lentejitas, ¿no? Los memes me dicen, no, ¿por qué me dicen una lentejita? Dicen estos famosos capacitores. Hoy en día ya no se llama lentejita, hoy en día se llama capacitor. De ahí para adelante se va a llamar, sería un capacitor cerámico, ya va a ser. Va a ser un capacitor cerámico, ¿no? Porque el capacitor enteramente es de cerámica. Tomo la imagen. Ahí está. Los capacitores cerámicos. Los podemos encontrar en cualquier aparato electrónico. Por ejemplo, aquí vamos a ver algunos que están siempre a la vista. Las famosas lentejitas. Ahí podemos ir viendo. Aquí hay uno. A ver, otro en acá. Aquí está otro. ¿No? Y si logran ver en esta placa, lo voy a ver lo más grande posible. Si logran verlo acá, aquí me dice, mira, tiene este simbolito. Y al mismo tiempo tiene una letra. ¿No? Aquí podemos ver, mira, la letra C, que va a representar a un capacitor. Y nos dice que este capacitor es el número 21 de nuestro circuito, nos está diciendo acá. Y aquí igual había otro capacitor. Vamos aquí. ¿No? Aquí tiene la letra C. Y nos está diciendo que es el número 13, ¿no? Y su mismo símbolo, ¿no? Este símbolo nos representa que en ese lugar hay un capacitor.
¿Pero qué números? Nos dice que es el capacitor número 3. Y así dentro de un circuito podemos ir encontrando hay cosas ahí aprendiendo y todo eso. Así que ahí vamos viendo un capacitor cerámico. Y la lectura es de la misma forma que el otro, solo que, ¿dónde estamos? Aquí. Capacitor cerámico. De la misma forma. En la misma forma solo hace la lectura para un capacitor cerámico, no afecta mucho. Solo aquí hay que aprender lo que es la conversión y todas esas cosas, y eso es otro punto aparte, para no alargar mucho, ¿no? Ya pasemos directamente a los capacitores de cerámico, poliéster y los electrolíticos. Un capacitor electrolítico tiene la siguiente forma. Aquí está. Vamos a insertar. Por aquí. ¿Dónde estamos? Electrolítico. Vamos a ir viendo un capacitor electrolítico, ¿no? Que tiene la forma de un turilcito, como les escuchar decirles. O un turilcito, le dicen, ¿no? Es sencillo, un bañadorcito, es todo nombre, le ponen al pobre los capacitores de todo, lo bautizan. Y aquí podemos ir viendo algunos capacitores, ¿no? En forma de turilcito, los nombres que he escuchado durante todo ese tiempo. Ya no olvidé algunos, pero ya, cada quien lo bautiza, ¿no? Por ejemplo, igual aquí dentro del circuito está con la letra C, lo pueden ver acá, mira. C lo ponen, ¿no? Por ejemplo, hay 26 está puesto. Y aquí podemos ver un capacitor electrolítico, capacitor electrolítico, capacitor electrolítico, capacitores electrolíticos, y aquí más capacitores electrolíticos, ¿no? Y vamos a ir mostrándolos dentro de una placa. Un capacitor, ¿qué es lo que hace? Me fui directamente, ¿no? Bueno, un capacitor electrolítico, su función de un capacitor es, digamos, de filtrar esas corrientes parásitas, ¿no? Aquí me refiero con eso, que cuando armamos algún circuito, a veces suele generar ruidos, haber problemas. No sé si alguna vez en los automóviles, en los que eran de distribuidores antiguos, no, me refiero de esas que eran a carburador, ¿no? Tienen un capacitor al lado del distribuidor. No sé si alguna vez se han escuchado hablar de ese capacitor. Lo que hace ese capacitor, ya que la bobina llega a generar bastante cantidad de voltaje en el, lo que trata de hacer es, para no afectar, digamos, a las bujías, ese capacitor elimina el exceso de voltajes, ¿no? Lo que hace, un capacitor utilizamos para purificar, en otras palabras, para purificar una corriente parásita, ¿no? Porque a veces cuando generamos muchas corrientes, nos generan ruidos, puede haber problemas, ¿no? Porque generamos ondas, como estaba explicando el día de ayer en la corriente alterna. Por ejemplo, cuando hacemos en la corriente alterna, sí va generándose, ¿no? Y cuando queremos pasar, por ejemplo, a un transformador, tenemos que tener esto, tiene que ser fijo, mi valor de 5 voltios, ¿no? De 9 voltios, digamos, acá, tiene que ser fijo. Y al no tener, digamos, un capacitor, aquí puede presentar ruidos. ¿A qué me refiero con eso? Que no va a estar constantemente nuevos, así, ¿no? Así va a ir generando ese ruido. Pero se va a mantenerse en ese valor, pero va a ir generando estos ruidos. Y mayormente con lo que es lo que hacemos con el capacitor, tratar de filtrar para que haya el menor posible ruido que no pueda afectar el circuito, ¿no? Que pueda ser lo más fijo siempre posible. Por eso, digamos, se utiliza el capacitor para filtrar, para eliminar, ¿no? Lo que hace es internamente tiene una bobinita, internamente lo pueden desarmar, no sé si lo llegan a desarmar, tiene una bobina internamente, hay una laminita, como si fuera un flexómetro, ¿no? Internamente está envuelto, de la misma forma tiene varias láminas, un capacitor electrolítico que por ahí pasa todos los electrones, todas las cosas, ¿no? Pueden ser láminas de, si no me equivoco, me dirán qué tipo de láminas son. Se me olvidó el nombre. Justo se me ha salido ahorita el nombre. Por ejemplo, aquí podemos ver un sinfín de tamaños de capacitores, donde la ventaja de un capacitor es que ya tiene su, ¿cómo se puede decir? El valor
Y aquí está su simbología. Lo más importante. Un capacitor cerámico y un capacitor de poliéster no tiene polaridad. ¿A qué me refiero con esto? Que no tiene, puede ser cualquiera de las patitas. Bien, una patita puede ser positivo, o bien el otro puede ser negativo, o bien puede ser negativo, bien puede ser positivo. En un capacitor cerámico y un capacitor de poliéster no afecta lo que es la polaridad. Podemos conectar de cualquier lado, no hay ningún problema. Mientras que en un capacitor electrolítico, en un lado bien es positivo y el otro lado es negativo. Eso siempre hay que respetar. En caso de que no se respete esto, llegan a explotar. Ya he visto compañeros que en laboratorios han hecho explotar muchas veces. Y por experiencia igual quise hacer explotar uno porque siempre tenía las ganas y nunca logré hacer explotar un capacitor. ¿No? Qué triste. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo explotan como si fuera un explosivo, ¿no? Aquí tenemos su representación, su símbolo y el capacitor. Ahí te explico cómo hacer la lectura. No me la saco. Somos capacitores, se le puede utilizar como pirotecnia. Copiar imagen. Bueno. Ahí tenemos todos los capacitores que pueden existir, ¿no? Y también los capacitores los podemos encontrar en los motores. Motores, los monofásicos, que son para 220, ¿no? Que necesitan para el arranque, sin capacitarse para muchas cosas. O también a veces cuando en las instalaciones que hacen para nuestros domicilios, lo utilizan para no generar mucho consumo, ¿no? Porque como se acaba de comentar, elimina, digamos, el exceso de ruidos, estas cosas, ¿no? Lo que hace es compensar todas esas caídas. En sí, un capacitor es como una batería, ¿no? Pero no una batería de verdad, es una mini batería, digamos, internamente, donde se puede cargar y descargar de voltaje. Vamos a PowerPoint. Ahí tenemos su simbología y su representación física. Como lo pueden ver en este capacitor, en la parte izquierda tiene aquí una franjita de color plateado. Todos los capacitores siempre van a tener esa franjita, ¿no? Aquí pueden ver bien una franjita, aquí una franjita de color negro, aquí una franjita de color negro con azul. Aquí hace diferencia esta franjita. Si lo pueden ver, una franjita de color plateada, de color plomo, con unas líneas. ¿No? Aquí una línea, aquí está línea, aquí está línea. Esto me hace referencia que esta patita o esta terminal es el negativo. Qué pésima escritura. Negativo, ¿no? Y como ya sabemos que es el negativo por defecto, este otro lado es el positivo. Positivo, bueno. O también se lo puedes reconocer de la siguiente forma. A veces suele venir el lado positivo, la patita más hasta acá, y esto el otro se queda más aquí pequeña, ¿no? De eso podemos saber que esto es el positivo y este otro lado el negativo. De la misma forma aquí podemos ir identificando, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, nos explica que siempre nos vamos a, o por detrás siempre aquí nos remarca, diciendo que esto va a ser positivo y el otro lado negativo. Siempre, por ejemplo, como pueden ver en esto, esta patita sería el positivo. Por ejemplo, en este lo dice más, mira, en este lo que sí que es el positivo, de esta negativo, en este positivo, aquí positivo, de ahí sí vamos reconociendo el positivo, ¿no? Y el negativo serían donde están las franjitas negras, ¿no? Si se dan de cuenta, siempre está al ladito, mira, pues entre directo acá, negativo, de acá, una línea, negativo, aquí de la misma forma, una línea negra, negativo, de la misma forma aquí van a apuntar a la línea, negativo, ¿no? Clarito siempre va a apuntar hacia la patita, negativo, igual negativo, y así, negativo, positivo, negativo, positivo. Ahora, por ejemplo, este capacitor aquí, el de color negro, me dice que es de 220. Con eso representa micro, como se decía, los de cerámicos y de poliéster mayormente vienen nanos. La F que es de farads, ¿no? 220
microfaradios, ¿no? Microfaradios. Sí es la forma de lectura. Y ahí abajo nos muestra el voltaje. El máximo voltaje que puede soportar, ¿cuánto es? 200 voltios. Cabe recalcar que esto se utiliza en DC, ¿no? Porque en DC nomás es donde tenemos un positivo y negativo. ¿Ok? 200 voltios, ¿no? Ya que tiene una polaridad, 200 voltios es el máximo que puede soportar este capacitor. Si excedemos los 200 voltios, puede llegar a explotar, como les decía. Realmente llega a explotar. Puede buscar videos donde hacen explotar. De la misma forma este otro, que me dice 222 MFD hasta 160 voltios máximo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el de abajo, el de color anaranjado, es de 3300 microfaradios, pero el voltaje ya es mucho menos. Máximo que puede aguantar es 10 voltios, me dice, ¿no? Acá, 10 voltios. Lo mismo acá el de color azul, que es de 100 voltios máximo, pero ya va bajando lo que sería el valor de su capacitancia, ¿no? 10 microfaradios. Por ejemplo, este grande de acá, no sé si aquí muestra. Máximo source 25 voltios, dice máximo. Y aquí debe ser de una buena capacitancia, ¿no? El capacitor no me muestra más datos. Todo esto por el otro lado, ¿no? Y así es como se hace la lectura de un capacitor. Hasta aquí los dos componentes más usados. ¿Alguna pregunta sobre estos capacitores? Para que pase al siguiente. Una consultita. ¿Ok? Ahí donde está hablando, donde está mostrando los capacitores. Ahí. ¿Tiene que ver algo el color del capacitor? No, no afecta mucho el color, solo es ¿O más me voy por lo que son su capacidad? más que todo, más es por el tamaño y por la capacitancia que tiene el capacitor. Pueden ser, por ejemplo, este de color negro, puede ser de color verde, amarillo. En sí no afecta nada el color, solo es el fabricante le Ah, hace de ese colorcito, nada más. otra consultita. ¿Ya? ¿Puedo reemplazar un capacitor entonces de poliéster con un cerámico? Se podría, pero como les iba explicando, el capacitor, estos capacitores tienen una polaridad, y al tener una polaridad cumplen una función bien importante también, ¿no? Van a como entra No, no, positivo. no. Le digo el de poliéster con el cerámico, no el Ah, ok, sí. electrolítico. Ah, ya, perdón, me disculpa. Sí, el de Sí. poliéster con cerámico sí se lo podías reemplazar, no, no habría ningún problema, pero el de poliéster es mucho mejor que el cerámico, es la ventaja del poliéster, ¿no? En sí, al querer rectificar algo, es mucho mejor trabajando uno de poliéster que un cerámico. El cerámico se utilizan todo, no hay ningún problema, pero trabajan de la misma forma, ambos tienen, no tiene polaridad, es la ventaja, no podemos colocar de cualquier lado, no afectaría nada en estos circuitos. La idea es que ambos sean del mismo valor, eso sí. Si este es de 10 nanofaradios, el otro también tiene que ser ambos de 10 nanofaradios. Eso nomás tendría que cumplirse. Ya, ya. Muchas gracias por la aclaración. Listo. Nada. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Esto no es muy, no quiero ampliar mucho de los transistores porque es muy amplio de los transistores. Es netamente amplio. Es algo difícil de acabar porque los transistores es muy amplio. Pero se podría decir que gracias a los transistores hoy en día existen las computadoras, los celulares y todo eso, porque antiguamente las primeras computadoras eran armados con tubos, ¿cómo se llaman estos tubitos? Se me dio el nombre. Se me dio el nombre, no sé por qué. Ahorita vamos a recordar. A tubos de vacío. Tubos de vacío, sí, yo tengo algunos aquí, les recuerdo. ¿No? Por eso decían es que los computadores era casi de un cuarto, de una habitación, ¿no? Una computadora. Este es el padre de todos los componentes electrónicos, el abuelo. Gracias a esto hoy en día existen muchas cosas, ¿no? Vamos a ver los famosos bulbos o tubos de vacío, ¿no? Y, por ejemplo, esto tiene un cátodo y un ánodo, lo que sería una polaridad, ¿no? Positivo y negativo. Y vamos a ir viendo unos tubos de vacío. Y después de esto se han fabricado los transistores, ¿no? Los transistores han sido los que han evolucionado la tecnología, porque imaginarse de un componente de ese tamaño que, por ejemplo, que eran de 2 centímetros, un transistor era mucho que llega a medir es hasta de unos, antiguamente digamos que de un centímetro
y el manejo de la corriente y todas esas cosas se hacía más común, ¿no? En sí ya le han simplificado el tamaño, ya la sí han descubierto lo que serían los circuitos integrados, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Que un transistor y cómo funciona. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, un transistor, en base a los componentes que habían, han creado circuitos integrados. ¿Qué es un circuito integrado? Circuito integrado internamente tiene varios componentes electrónicos, sean transistores, resistencias, capacitores trabajando internamente y la cual hacen un cierto funcionamiento. Y un microprocesador ya es un poco más grande, ¿no? Lo que tienen las computadoras, que tendrían internamente varios circuitos integrados y así van a trabajar internamente. Pero estos transistores es muy amplio. No quiero profundizar mucho. Hay dos tipos de transistores. De los tipos bipolares y unipolares. Así que lo más manejado son los transistores del tipo NPN y PNP, ¿ok? Aquí tenemos su simbología. Es muy amplio, así que lo más básico de esto se va a explicar, los más utilizados, ¿no? En laboratorios y todo eso, y lo que más se maneja. Aquí tenemos un transistor. Imagino, pues, que se sigue manteniendo. Transistores del 2N2222A. El 2N2222A es un transistor del tipo NPN, ¿ok? Aquí vamos a sacar esta. Mientras tanto, sacamos este otro. Copiar imagen. Ahí tenemos a los transistores. Y gracias a ello la tecnología ha revolucionado de pasos muy gigantes. Transistores. Esta es su simbología, ¿ok? Desde el lado izquierdo tenemos a los transistores NPN, que significa negativo, positivo, negativo, ¿no? Nosotros nos decían, en electrónica nos decían de la siguiente forma, ¿no? Por ejemplo, la de arriba, a ver, la de arriba es el colector. ¿Dónde estamos? Con esto vamos a empezar. La de arriba sería el colector. El colector aquí podemos ver, entra hacia esta base, ¿no? Podemos ver. Esto sería colector y la base sería de este lado, ¿no? Como va entrando la cara señal. La C es de colector. De colector. La B que va a ser de la base. Donde la C va a ser de colector. La B es igual a la base. Y la E que es de emisor. Emisor. ¿Ok? Por la base va a entrar una información. Va a entrar un voltaje. Podemos ir variando, ¿no? Y la E es el emisor. El emisor siempre tiene una flechita, como acá pueden ver. ¿No? Una flechita acá, lo pueden lograr ver, una flechita, ¿no? En el emisor, siempre en el emisor va a estar una flechita. En el tipo NPN, como se iba diciendo que es negativo, positivo, negativo. Y del tipo PNP, por el emisor entra por arriba, pero la flechita ya entra hacia adentro, ¿no? La flechita entra hacia adentro, ¿no? Aquí está, es como si hacia la base está entrando, ¿no? Y acá entra el circuito, ¿no? Va apuntando hacia el circuito y sale por el colector. A nosotros nos decían que el NPN es el que no penetra porque la flechita le está entrando hacia adentro. Y el lado del derecho que tenemos del tipo PNP se dice que sí penetra, ¿no? Así nos íbamos recordando que este es del tipo PNP y NPN, ¿no? Un transistor. Ahí tenemos los que son de... Y eso se va utilizando en base a los que queremos armar el circuito, ¿no?
Si queremos armar, por ejemplo, un circuito donde trabaje con un voltaje positivo, pues utilizar el tipo NPN. Si quiero trabajar con un voltaje negativo, puedo utilizar el tipo PNP y ese sí va a ir variando, ¿no? Ahora los más utilizados, el más común en cualquier ejemplo de electrónica que se utiliza es el transistor 2N2222 y el que yo manejo obviamente es el BC548. BC548 es del tipo ¿dónde he puesto? NPN. Emisor, base, colector. Siempre que tenemos un transistor. Estos son puro de baja potencia, no son de alta potencia. Ahí están transistores de mayor potencia que utilizan para manejar motores más grandes, ¿no? Acá. Por ejemplo, este es un transistor BC548. Si tenemos algún transistor, lo que mayormente hacemos es buscar en internet, ¿no? Cualquier componente electrónico siempre tienen un código dentro del componente. Lo que hacemos es tomar el componente y lo escribimos en internet, ¿no? En el buscador de Google o cualquier otro buscador, ya sea Google o Safari, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos ir buscando el componente. Por ejemplo, yo quiero un componente, por ejemplo, el 2N2222, lo escribo tal como es, y le mando al buscador y va a estar buscando, ¿no? Y aquí nos explica qué pin y qué pin, para qué sirve cada pin y todas esas cosas. Por ejemplo, este transistor 2N22, ¿no? Son casi parecidos ambos transistores, solo que uno es de mayor corriente y el otro es de menor corriente. Nada más esa es la diferencia de estos transistores. ¿Dónde está la imagen? Bien. No. Esto es casi lo más manejado en cualquier circuito electrónico, en cualquiera. Esto va cargando. Listo. Ya. Un transistor, ¿cómo se lee? Si se dan de cuenta, esta parte de acá es totalmente lisa, ¿no? Esta parte, donde va la letrita. Siempre donde va la letrita es bien lisa esta parte, totalmente lisa. Y por detrás, si lo logran ver, tiene como un relieve en forma de un, ¿cómo se puede decir? Esto en forma de un medio cilindro, ¿no? En esta parte, un tipo jorobita tiene así, ¿no? Ahora, teniendo la letra de frente, según el diagrama, por ejemplo, aquí me dice, según esto, nos dice que el 1 es el colector, en otras palabras, que esta patita, teniéndolo de frente, el 1 es el colector, el 2 es la base, imagínense, aquí me pone el número 2, y el 3 es el emisor, ¿no? Y como si bien aquí me explica cuál es cada uno de estos, de mi transistor. Y de la misma forma de un 2N2222, donde me dice, en aquí ya cambia, pero igual mirándolo de frente, el 1 ¿qué es? Aquí me dice que el 1 es emisor, en las palabras, el 1 es el emisor. 2 es la base, me dice. El 2 es la base, en las palabras, este es el 2. Lo voy a poner, vamos a poner más punto. Donde el primero es el emisor. El segundo es la base. Y el tercero me dice que es el colector, ¿no? Vamos a ir viendo cómo me va haciendo. El tercero es el colector. Comparando este con el 2N, por ejemplo, en el BC548, el primero es colector, ¿no? En aquí, mientras que en el 2N, el primero es emisor. Va en sí, va a la inversa, ¿no? Cada transistor va a variar su valor, ya sea un BC548, o si quiero manejar, por ejemplo, una corriente más grande, utilizamos los tips, ¿no? Por ejemplo, el tip 41. Es un transistor más grande y maneja más corriente. Por ejemplo, aquí tengo un tip 41. Es igual al tipo NPN, ¿no? Mientras va cargando. No quiere cargar. Un tip 41 es del tipo NPN, ¿no? Yo dice tip 41, ¿no? Me muestra. El primero
Me dice que es la base. En aquí ya el primero ya es la base. El segundo, el colector. Mientras que en los otros, el segundo era la base, ¿no? Y así de cada transistor me va a ir diciendo cuál es cuál es cuál. Y al ladito me muestra su diagrama, cómo va conectado. Y si es del tipo NPN o PNP. Después el TIP 42 es del tipo PNP. ¿Te lo van a ver? TIP 42, ¿no? Aquí está el TIP 42. Lo que hacemos hace un momento eran puros transistores del tipo NPN. Y el TIP 42 es del tipo PNP, ¿no? Como estoy viendo aquí, ¿no? Y su simbología es de diferente forma. Aquí ya me muestra, ¿no? Hasta su símbolo me muestra en qué forma va. Toda detalle así en internet de cada componente que no sé para qué es lo que hace, para qué me sirve. En internet voy buscando, en el buscador de Google o cualquier otro buscador, no hay ningún problema. Y lo podemos ir representando, ¿no? Te lo voy a poner acá. Este es el tipo. Este sería el tipo PNP y los otros del tipo NPN, ¿no? Aquí me dice el 1, en aquí el 1, ¿qué es? Emisoria, me dice ya. No, perdón, el 1 es la base, ¿no? Así cada transistor ya tiene diferenciado cada uno cuál es. Por ejemplo, el 1, la base, el 2 es el colector y el 3 es el emisor, ¿no? Así cada transistor ya va teniendo su propio valor. Un transistor, ¿cómo funciona? En base al voltaje, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Es como el grifo, ¿no? En base a lo que vayamos abriendo, en otras palabras, supongamos que la base va a ser de mi grifo, ¿cómo se puede decir esto? Esta perillita del grifo, se me da el nombre, el que lo vamos, digamos, en base a lo que vamos a ir abriendo, en las palabras, en base, digamos, aquí el voltaje que vamos a ir mandando, en base al voltaje que vamos a ir mandando, ¿no? Si mando poco voltaje, como el grifo, abro poco, por aquí me va a salir poca agua, ¿no? Poca agua me va a salir, poquito, 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 poquito. Gotitas, gotitas, gotitas me va a salir, ¿no? Gotita, 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 gotita. Si abro más, digamos que va a abrir casi a la mitad, va a salir más, va a salir, ¿no? Ahora, si abro todo el grifo, me va a salir más y más, ¿no? De esa forma, por ejemplo, con esto puedo controlar un LED, ¿no? El brillo de un LED, o para el control de un motor, etcétera, para eso puede servir, ¿no? De esa forma, más o menos, trabajaría un transistor de una forma de explicarlo así, grandes rasgos, más o menos. Es la base, sería la parillita, ¿no? Por donde va, en base aquí al voltaje de la base voy a ir aplicándolo, va a ir activándome, ¿no? Poquito, poquito, como el grifo, de la misma forma, vamos abriendo más, vamos abriendo, más va a salir. Si abro poquito, poquito, poquito me va a salir. Así más o menos trabajaría un transistor. Y me voy a ir pasando al siguiente. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre los transistores? Una consultita, ¿Ok? ¿cuál es la diferencia del transistor NPN con el PNP? Ya. A ver. Vamos a ir a grandes rasgos. Ahorita te explico un poquito más a fondo. Avanzamos. Ya. El transistor NPN, como se iba explicando, es un transistor del tipo negativo, positivo, negativo. En otras palabras, a ver, ¿dónde está? No sé, aquí tengo una imagen. ¿Dónde estamos? NPN. No sé si hay una imagen para explicarlo. Aquí está. Está más bonito. Como pueden ver en esta imagen, del tipo NPN, les iba comentando, la N que es negativo, ¿no? Y la P es positivo y la N negativo. El NPN, por ejemplo, puedo conectar, digamos, acá un circuito donde va a ir a digamos, por el colector vamos a alimentar un motor, ¿no? Y lo que va a hacer es ir directamente a negativo. Y mientras que por la base en sí, aquí me refiero, que me tiene que entrar una señal positiva y para que pueda activarse mi circuito, ¿no? ¿Qué tal si mando una señal negativa? ¿Qué es lo que va a hacer?
y no se va a activar ese mi circuito. Va a trabajar de una forma medio inversa y no va a dejar pasar, digamos, bien la corriente. Y en caso de que mi señal, aquí me refiero que por la base me tiene que entrar, digamos, una polaridad positiva y bien el tipo PNP por la base tiene que entrar una polaridad negativa, ¿no? Hay un fundamento bien largo de cómo trabajan estos electrones. Le voy a subir un video donde explica más a detalle cómo van circulando los electrones del tipo P, del tipo N dentro de un transistor, más o menos en base al circuito de transistor. Por ejemplo, mira, estos transistores del tipo NPN, como iba explicando ahorita en la imagen. Vamos a copiar esta imagen. Ya, hasta acá lo vamos a poner. Más pequeño. Mira, aquí dice, es un transistor NPN, se da una tensión positiva a la terminal del colector, ¿no? Por ejemplo, aquí el colector va, este es por ejemplo del tipo NPN, ¿no? El NPN, el negativo es yendo el N está yendo hacia lo que sería el colector, y eso va con una carga hacia el positivo, nos dice, ¿no? Y la corriente fluye desde el colector hacia el emisor, en otras palabras, que necesitamos dibujar. Digamos que aquí vamos a poner, no sé, algún foquito o algo así. Pero esto va a ir a una alimentación, digamos, de 5 voltios, ¿no? Estoy escribiendo acá. 5 voltios, ¿no? Y va a ser que esto, a través de negativos, perdón, a través del N, fluya la corriente hacia el colector, perdón, hacia el emisor, ¿no? Del colector va a ir hacia el emisor, ¿no? Todos los electrones que aquí internamente existen van a ir fluyendo a través del canal P hacia el emisor, así van a ir fluyendo, 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 hasta el negativo, ¿no? El emisor es donde ¿no? Esto va a ir fluyendo hacia el canal negativo, ¿no? Y así van a ir fluyendo todo el tiempo los electrones en base a la señal que le meta por la base. Por ejemplo, aquí me dice, ¿no? Corriente del colector, dando la suficiente corriente en la base. Por ejemplo, aquí por la base está metiendo una señal positiva, ¿no? Dice aquí corriente de base, ¿no? Me está mandando un voltaje positivo aquí por una batería, ¿no? Aquí va a ir mendeando y así. Ahora, si fuera del tipo PNP, va a trabajar a la inversa. PNP. Aquí una imagen de ver. ¿Dónde está? No. Aquí está el tipo PNP. Un fundamento así más simplificado, ¿no? Si no, vamos a ir volando más allá. PNP. Entonces, ahora esta. Va cargando. Y vamos a ir copiando. De la misma forma, lo voy a pegar. Es un transistor del tipo PNP. Está trabajando al revés, ¿no? De forma inversa, más o menos, su circuito. Aquí podemos ir viendo cómo los electrones van a ir pasando por el emisor. Las palabras, de aquí va entrando, digamos, el voltaje, ya sea de 5 voltios, ¿no? Aquí los electrones van a ir así circulando todas las cargas que existen dentro de este componente, ¿no? Y van a ir circulando así hasta salir al colector. Y mi carga podría ser un LED o un foco, así va diciendo Satis, ¿no? Un foco de dibujado. Muy grande. Aquí como dibujo un foco. Y, ¿no? Sí, va a ir conectado, ¿no? Y esto va a ir a tierra o a negativo, ¿no? Trabaja de forma inversa, ¿no? Mira aquí es un transistor tipo PNP, se da una tensión positiva por la terminal del emisor. En otras palabras, que por el emisor va a ser una tensión positiva. Y todos los corrientes van a ir fluyendo hasta salir.
Y dado que hay un flujo de corriente negativo suficiente desde la base, ¿no? En esta parada aquí va a entrar una corriente negativa, tendría que entrar, ¿no? Para poder controlar un tránsito de tipo PNP. Bien, pues a veces en base a un circuito que nos pida, no sé si quiero conectar un motor hacia negativo o un motor hacia positivo, quiero conectar, en ese caso utilizaría un tránsito del tipo NPN o puede utilizar un tránsito del tipo PNP en base al circuito que me pida, ¿no? Más adelante más atentos vamos a un circuito en el cual lo vamos a poder identificar en ese circuito cuál tránsito estamos utilizando, ¿no? Se me logra entender esta parte, ¿no? Del tipo NPN y PNP. Estoy tratando de hacerlo lo más resumido posible, porque es más a fondo, hay que simplificar, hay que avanzarlo para poder entenderlo bien a fondo. ¿Se logró entender, no? ¿O algún me ha preguntado? ¿No tiene respuesta? ¿Se logró resolver la duda? ¿O por qué no respondió? Bueno, ya. Entonces voy a pasar al siguiente punto, ¿no? Y nos vamos a tener que ir con esto. Muchas gracias. ¿Se logró entender, no? Perfectamente. O Sí, sí, le entendí, le entendí. ya, es que un poquito más a fondo hay que ampliarlo esto para poder entenderlo más a detalle. Ya es un tema aparte, siempre transistores ya. Pero quiero hacerlo un poquito más resumido para que se lo pueda entender. Ya. Y el último, lo más importante son los diodos. No sé quién me olvide. Los diodos. Hay un sinfín de diodos en el mercado, en todas las consecuencias de estos diodos. Por ejemplo, hay los diodos LEDs, diodos rectificadores, diodos de germanio, un NN diodos. Un diodo tiene una polaridad. Por ejemplo, este es uno bien ya simplificado. Está mucho mejor, me encanta. Esto más rápido vamos a avanzar. Vamos a copiar. Y nos vamos a acabar con este tema de acá. Ahí tenemos a los famosos diodos. Prefiero estar buscando en internet, es más fácil, ¿no? Ya. Aquí tenemos un diodo. Un diodo tiene un ánodo y un cátodo, ¿no? Donde el ánodo comúnmente siempre va a ser el positivo. Y lo representamos con la letra A al ánodo, ¿no? Donde este es el positivo. Y el cátodo es el negativo. Lo representamos con la letra K, ¿no? La simbología de un diodo es de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí tenemos un diodo común. Pues nos dice aquí ánodo y cátodo, ¿no? Tenemos a la simbología de un diodo normal, común y corriente que existen, ¿no? Y tenemos un diodo, su simbología, que le he puesto dentro de ese cuadro, donde, ¿cómo se conoce un diodo? ¿Cuál lado es el positivo? Por ejemplo, dentro de un diagrama no nos va a mostrar la letra A, ni la letra K. Al lado del negativo siempre va a tener esta línea de acá, que me hace una referencia que es el negativo. Esta línea, ¿no? Que pone viviendo una línea tiene, ¿no? Me da referencia a que este lado es el negativo y por este otro lado, que es la forma de un triángulo, que sería la parte de atrás, una parte de un lado, ¿no? El lado que no está la punta, sería el positivo. El positivo, ¿no? Siempre de ese otro lado, ¿no? Cabe recalcar que el lado que está la línea negativo y por el otro lado positivo. Un diodo tiene de la siguiente forma. ¿Cómo físicamente puedo saber cuál lado es el negativo y el positivo?
Viendo esta imagen, siempre el lado negativo va a tener una franja. Aquí, por ejemplo, podemos ver, tiene una franja, una franja de color plomo. Me da referencia que es el negativo. Y en el de abajo igual tiene una franja de color negro. Ah, me da a entender que es el negativo. De esa forma lo reconozco. Entonces, este lado es positivo, por defecto. Por defecto, ¿no? Y un diodo ya internamente viene en su grabado dentro de su mismo circuito a su valor. Por ejemplo, aquí podemos ver un diodo dentro de esta imagen. El único diodo que logro ver, ¿no? Por ejemplo, aquí que está representando con la letra D. Con su colorcito. Con la letra D, que significa de diodo. La letra D es de diodo. Por ejemplo, es el diodo número 31603. Entonces me da referencia que es el diodo 3 de toda esta placa. Y al lado que tiene la línea, cabe recalcar, al lado que tiene esta línea de acá, es el negativo, el menos. Y el lado que viene, que no está en la línea, es el positivo, que sería el ánodo, ¿no? Este es el lado ánodo. Y el otro lado, el cátodo. Así vamos a ir reconociendo los componentes dentro de una placa electrónica, ¿no? Y bueno, ahí vamos a ir pasando. Ese sería un diodo. Y después vienen los, por ejemplo, aquí nos dicen un diodo genérico. El diodo más común, el que se utiliza más, ¿no? Por ejemplo, sería el de silicio. Los genéricos son los diodos de silicio, ¿no? Aquí lo voy a poner dentro de... ¿Dónde está acá? ¿No? Aquí podemos ir viendo un diodo de silicio, ¿no? Un diodo de silicio dentro de este cuadro. Este diodo de silicio sería este de acá, ¿no? Y los genéricos. Después vienen los diodos de germanio. Donde internamente igual tiene aquí una liñita, ¿no? Lo pueden ver ahí una línea, tiene una línea de color negro que me da referencia que es negativo. Y aquí, ¿no? Los Schottky, por ejemplo, es un diodo Zener. Los de germanio obviamente lo dicen diodo Zener, esta es su simbología. Y los famosos diodos LED, o como le dicen algunos, foquito, lucecita, uy, un sinfín de nombres que le ponen. Su nombre correcto de hoy adelante ya sería LED, o le dicen diodo LED también. Traducido al español, en inglés es Light Emitting Diode, ¿no? En español sería diodo por la letra D, por la letra E, emisor de luz. En las palabras, es un diodo que emite la luz, ¿no? Por eso tiene su simbología de un diodo, ¿no? Tiene la simbología de un diodo. Es un diodo. Como emite la luz, salen dos flechitas. Con esto me das referencia a que es un diodo emisor, ¿no? Porque está emitiendo una luz. Por eso las flechitas apuntan hacia afuera, ¿no? Que está emitiendo. Por eso la letra D de diodo. La letra E de emisor. La L de luz, ¿no? Light Emitting Diode. Diodo emisor de luz. Y el otro diodo que se utiliza son los fotodiodos. Estos fotodiodos lo podemos encontrar en los controles. Un fotodiodo mayormente es de tipo infrarrojo. No lo pueden, por eso cuando presionamos un botón de los controles de televisor o de radio, cuando presionamos el botón no se logra ver a la vista del ojo, ¿no? Porque es una luz infrarroja. El ojo no logra ver colores infrarrojos, ¿no? Pero con una cámara, presionando un botón, podemos lograr ver la luz infrarroja. Y como esto emite una luz, un fotodiodo, se lo representa con una flechita hacia adentro ya no como el diodo emisor, ¿no? Una flechita hacia afuera. El fotodiodo es de la misma forma que un diodo LED, de la misma forma, solo con la idea de que no se logra ver la emisión de su luz, pero es una luz infrarroja, ¿no? Con una cámara de un celular, de cualquier otra cámara, apretando el botón cerca de la cámara, viéndolo desde la cámara, ¿no? Podemos lograr ver una luz ultravioleta, de color violeta más o menos, ¿no? Ahí tenemos lo que serían la parte de los diodos. ¿No? Cátodo ya no, como siempre. Y un diodo, un diodo LED, ¿cómo puedo hacer la lectura? Eso casi se me olvida. Y con eso me acabo. Más importante, si no es cómo voy a conectar un diodo LED, me van a decir. Diodo LED. Ya. Un LED, de antemano, un LED consume su consumo de voltaje es de aproximadamente 2 voltios.
Y esto va a variar en base al color de un LED. Pueden consumir hasta 3 voltios o más voltaje. Eso va a variar. Esto ya no. Esto. Diodo LED. A ver, ¿dónde tenemos? Este está bien. Un diodo LED puede tener N formas de tamaños. Pueden ser, por ejemplo, las más comunes son de 5 milímetros, hay de 3 milímetros, hay en formas cuadradas. Aquí podemos ver, ¿no? Todos los tipos de tamaños que tiene un diodo LED. Ya vamos a copiar este. Aquí tenemos un diodo LED. Y aquí tenemos las diferencias de tamaño, ¿no? Esto no pasa abajo. Repito, se echa la hora. Diapositiva. Ya, hay que tomar en cuenta esta parte y la otra. Estoy buscando. Ya. La lectura de un diodo LED se hace de la siguiente forma. Viéndole de forma superior, el lado que le falta, por ejemplo, en acá, es como si estuviera comidito esta parte, ¿no? Como si se lo hubieran comido, ¿no? Ya no es un círculo completo. Me das referencia a que es el negativo. Y por este otro lado me da referencia que sería el positivo, ¿no? De mi diodo LED, así viéndolo de forma frontal. El positivo. Ahora, viéndolo de forma, digamos, lateral, sería de la siguiente forma. Como tienen cristal, se le puede ver internamente. Quiero si lo logran ver, es como si fuera una flechita casi media, ¿no? Me da referencia que este lado es el positivo. Y también podemos ver de la patita. Siempre la pata más grande va a ser positivo. Siempre. Raras veces puede ser negativo. He visto que pasa eso, que no sé, uno de 1000 o 2000 es puede llegar a ser negativo por errores de fábrica. Me ha pasado eso. No funciona, dije en laboratorio, pero le di la vuelta, había estado al revés. No sé, error de fábrica habrá sido, pero al revés sí me funcionó y me quedé asustado. Pero siempre la patita más grande es el positivo. Y además del lado que se logra ver la banderita, el positivo, ¿no? Y el positivo sería el ánodo. Y del lado que así viéndolo de frente, de lateral, tiene es un poquito más grande, ¿no? Si lo logran ver, es más grande y sería el negativo. En otras palabras, además la patita o la terminal siempre va a ser más pequeña que el otro. Me da referencia que es el negativo y sería el cátodo. De la misma forma, ¿no? Aquí nos explica, ¿no? Un encapsulamiento y de lente de epoxi. Por ejemplo, aquí un cable de unión, ¿no? Que lo une. Aquí está su material semiconductor, la que va a ser la emisión de todas las luces, todas las cosas, ¿no? Y un yunque, por ejemplo, aquí dice lo que es el poste y el yunque son las terminales. Por ejemplo, lo que sería el poste sería el positivo, ¿no? Perdón. El poste sería el positivo y el yunque nos dice que sería el negativo, el que se iba a explicar, ¿no? Aquí acá todo negativo. Bien, aquí está explicando cuál es cuál. Esto lo vamos a ir borrando porque se ve feito. Ahora, existen N tipos de LEDs. Aquí podemos ir viendo, ¿no? Pueden ser de 3 milímetros más pequeños, hay cuadrados sumamente pequeños o más cuadraditos de 5 milímetros, todo tipo de tamaños. No, el tamaño es lo de menos. Y el voltaje mayormente es de 2 voltios. O también puede ir variando en base a la tabla. ¿Dónde hay una tabla? En base a la luminosidad, a los lumens que emite un LED, va a ir variando su voltaje, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice, por ejemplo, los LEDs rojos, amarillos y verdes
pueden ser su voltaje desde los 1.8 voltios hasta los 2.1 voltios, ¿no? Sí me van explicando. Esto digamos. Vamos a copiar. Y pegarlo, ¿no? Y podemos ir viendo, ¿no? Cuánto de voltaje máximo puede soportar un LED. Un LED rojo puede soportar hasta los 2 voltios, no hay ningún problema. Con 2 voltios normal trabaja sin novedad. Un LED amarillo desde los 1.7 hasta los 2 voltios, dice, ¿no? Los LEDs verdes desde los 2.4 voltios, dice. Naranjas, 2.4. Blanco, 3.4, dice. Azules, 3.6. Morado, 3.6, 4.6, ¿no? Pero mayormente el azul suele trabajar hasta con 3, no hay ningún problema. El blanco igual con 3. Si excedemos estos voltajes, que es de los 3 voltios, van a llegar a quemarse. Es por eso que mediante un cálculo podemos hallar cuánta resistencia necesito para mi circuito, ¿no? Porque es rojo, digamos que trabaja con 2 voltios, pero ya sabemos cómo de una resistencia, haciendo un cálculo, ya podemos poner una resistencia para que no se queme mi LED. Y así es como puede trabajar en un LED. Un LED trabaja aquí en base a estos voltajes, ¿no? Y su corriente de consumo teóricamente trabaja con... Ya, lo que mayormente nosotros manejamos de voltaje siempre es de 2 voltios. El consumo que necesita un LED, en otras palabras, una pilita de 1.5 normal va a encender, ¿no? Porque se usan la corriente que trabaja es de 20 miliamperios, ¿no? Esto sería lo mismo que decir, si no me equivoco, 0.02 amperios, ¿no? Siempre llevándole una unidad ya mayor para hacer los cálculos. A ver, vamos a corroborar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? 0.02, está correcto. ¿Aquí alguna pregunta sobre esto? Y mañana ya armamos nuestro primer circuito en Tinkercad. Va a ser todo lo que hemos avanzado el día de hoy, ¿no? Si tuvieran alguna duda o pregunta, pregunten nomás, no hay ningún problema. Creo que no hay preguntas, ¿no? Sí, entendí, creo que bien. Con esto vamos a acabar la clase. Hasta aquí, mañana armamos este circuito. No sé si alguien tuviera alguna pregunta. Creo que no hay preguntas. ¿No? Aquí tenemos ya. ¿No? Una resistencia, pero que es especial, ¿no? Que es un LDR. Aquí tendríamos una. Así ya podemos ir reconociendo dentro de nuestros circuitos, ¿no? Es una resistencia fija. Y por aquí debajo ya tenemos una resistencia variable. Y de este otro lado tenemos ya lo que serían eso. Transistor. Y por acá un LED, ¿no? Así ya podemos ir reconociendo dentro de nuestro circuito qué componente y qué componente es. Y con esto acabaríamos el día de mañana. A ver si se puede simular en Tinkercad y lo simularíamos, la simulación. Aquí sería lo más básico de electrónica, ¿no? Y los componentes más usados, ¿sí? Una consultita, ¿y ese Q1 qué significa ahí en el diagrama? Allá.
Se me olvidó explicar esta parte, ¿no? Aquí vamos a irnos. A ver. Ya. Una tablita voy a crearlo. Sí. Símbolo en letra. Por ejemplo, de una resistencia, lo representábamos con la letra R, ¿no? De un capacitor, ya sea cerámico, poliéster o electrolítico, con la letra C. De un diodo, lo representamos con la letra D, si no me equivoco. Creo que un poquito me acabo de buguear. Es con la letra D, sí estaba correcto. Se me perdió. Con la letra D y de un transistor dentro de un circuito se lo representa con la letra Q. Y después vienen los circuitos integrados. Entonces ya es otro tema. Integrado. Se lo representa con la CI. Por ejemplo, acá lo vamos a ver en este diagrama de acá. Por ejemplo, aquí lo han representado con qué letra. Con la letra B también lo han representado. No había ningún problema. Aquí con letra I, R lo han representado. DRB. Ya esto, ¿qué sistema está utilizando para representar la letra B? Pero mayormente a un transistor siempre se lo representa con la letra Q. O dependiendo del país, ya sea Europa o Estados Unidos, un poquito va a variar esto de la letra Q. O puede ser otro, como hemos visto, es la letra B. Podría ser. No. De esa forma, digamos, se va representando a cada componente, ¿no? Su símbolo en letras, ¿no? La letra R, la C, la D, la Q y la I y así. Y también existen los switch. Algunos lo ponen un SW. Y lo mismo sería para un pulsador o algo así, ¿no? Hacemos referencia de que un switch sería algo para encender o apagar, ¿no? Mañana eso un poquito vamos a explicar cómo utilizar un switch. Yo de que hasta aquí sería todo. Y al día de mañana Gracias nos por la vemos, ¿no? aclaración. Dentro de nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, creo que ha quedado todo claro. Les pedimos también, este video ya lo vamos a subir más tarde al aula, ¿no? En el día 2. Y vamos a ir subiendo también la presentación que ayer no se ha podido subir. Vamos a hacer la subida de una sola presentación, lo que está armando ahora Brian. Y el formulario también de evaluación lo vamos a subir más tarde, por favor estén atentos. Aquellos que todavía no se han conectado al aula, les pedimos que por favor lo hagan porque parte de la evaluación está también contemplado en la práctica de todos los ejercicios. Y bueno, ya como les digo, Brian ya estaba haciendo este tema de mostrarnos 2 días electrónica. Mañana ya vamos a entrar con Tinkercad y a armar circuitos. Y eso va a ser bueno, entonces les pedimos que por favor, como mañana es sábado, sé que tenemos muchas actividades, pero demos un repasito a estos videos que hemos ido generando y mañana vengamos con preguntas, con dudas. Aprovecharemos esta parte porque toda esta parte es la base con la cual vamos a empezar a trabajar ya en la parte de Arduino. Si logramos quitarnos todas las dudas que se puedan lo más posible, esto nos va a servir para que entendamos de mayor manera y podamos correr más rápido en la sesión del Arduino cuando ya estemos trabajando ya en los circuitos correspondientes para el tema de el área de robótica que vamos a ir viendo en el módulo 3. Bueno, sin más, agradecerles. Nos vemos mañana a la misma hora. No olviden que sábado igual estamos de 7:30 hasta donde podamos, ¿no? Entonces aprovecharemos todo ese tiempito que se está generando. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche. Gracias, Brian. Muchas Igual, gracias, muchas colega. gracias. Bueno, hasta el día de mañana. Mañana